te vamos a demostrar que por menos de 10 euros puedes tener tu setup de la electrónica, que puedes empezar a trastear y hacer tus propios circuitos o incluso arreglar cosas de casa. Veamos qué hay en la pancha, pichón. Así que no hay excusas, porque el material como tal es muy sencillo de utilizar y te lo vamos a explicar en este vídeo y te puede servir para todo, porque si se te rompe la lámpara la puedes arreglar, si se te rompe el ratón del ordenador o el juguete de tu sobrino, sabes cómo arreglarlo. O al menos intentarlo. Exacto. Pero por lo menos ya sabes por dónde empezar y bueno, esperamos que algunos de vosotros lo intentéis. Así que da igual que si eres ingeniero, si te gusta la electrónica como hobby o si no te gusta y de repente has llegado a este vídeo, que por ejemplo tu trabajo no tiene nada que ver con la electrónica, pero bueno, nunca viene mal tener este tipo de información porque a veces, por ejemplo, tengo en mente mi compañera de piso que se le estropeó una tira de luces LED y me dijo que la quería tirar y yo, pero ¿cómo vas a tirar? Si es que es súper fácil cómo se arregla. Entonces, o sea, que lo podía haber hecho ella perfectamente. Pero claro, entiendo que pues, no todo el mundo tiene esta información, así que aquí venimos a resolverlo. Así que empezamos. Necesitas 3 herramientas solo 3, muy baratas, menos de 10 euros. Y la primera de ellas es esto. El multímetro. Que por ejemplo, os dejaremos el link de la página de DigiKey, que por lo menos de Amazon. O de Amazon o de AliExpress, sí, pero lo hemos encontrado 5 euros. El más básico de todos y funcional. De hecho, si eres un ingeniero eléctrico o electrónico, esto debería ser parte de... O sea, es un básico de tu currículum. Igual deberías ponerte así en la foto del currículum. Tienes que saber cómo utilizarlo. Vale, pero ¿cómo funciona? ¿Qué es esto exactamente? Es una cosa con 2 cables con punta, una pantallita y una ruleta. ¿Pero qué hace? Vale, pues para explicarlo mejor... vamos a verlo con unos ejemplos porque no es tan intuitivo. Pero al menos sabéis cómo se usa y, bueno, igual no es intuitivo de primeras, pero es muy fácil de utilizar. Sí. Solo necesitas que te lo expliquen. Exacto. Así que vamos. Vamos a ello. Vale, pero antes de explicaros cómo funciona el multímetro y con los ejemplos, tenemos que explicaros una cosa bastante importante de cómo funciona el mundo y la electrónica en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. De hecho, hay muchas personas que se han dedicado a hacer una normativa de colores para que nosotros tengamos la información de cómo manipular la electrónica y saber qué estamos midiendo y cómo lo medimos. Entonces, por ejemplo, el multímetro el aparato que vamos a explicar ahora, se utiliza de diferente forma si estamos midiendo en enchufes de la casa, que tienen normalmente este color, este código de color, hecho por el estándar de electrotecnia, que son marrón, azul y amarillo-verde. Pero cambia mucho a cuando tenemos cosas con pilas y baterías, que no es el estándar, es rojo y negro. Para positivo y negativo. ¿Y por qué son diferentes y por qué tenemos que utilizar el multímetro de diferente forma? Pues digamos que estamos midiendo diferentes tipos de energía. Es como la energía no es la misma, pero es la misma. Es como tener agua y lejía, ¿no? Entonces es lo mismo, es un líquido incoloro que tú lo ves y aparentemente te parece agua las dos, pero no es lo mismo para nada, depende si te bebes una u otra, ¿no? Pues esto es lo mismo, son energías, hay electricidad, hay corriente, hay tensión, pero depende de si estamos midiendo el enchufe de casa, la energía y el tipo de cómo se mide es muy distinta a si estamos utilizando pues aparatos que por ejemplo llevan baterías. Que por ejemplo ahora yo mismo tengo la batería en la mano, estoy tocando los 2 terminales, positivo y negativo, en teoría la corriente, o sea, me tendría que estar electrocutando, pero no lo estoy. Porque si por ejemplo el enchufe de casa meto los dedos, me voy a electrocutar. Pues claro, porque la energía que lleva el enchufe de casa es mucho mayor que una pila tan pequeña. Es como si te quieres lavar la cara con agua de un grifo a que te sale un chorrito o de una cascada, o te quieres lavar la cara con agua o con lejía. Son cosas muy diferentes. ¿Eso qué? Y en el mundo normal, pues la lejía y el agua en la botella te pone pues, qué química lleva y qué cosas son y los peligros y tal. Aquí en la electricidad llevan código de colores. Exacto. Entonces, dependiendo de lo que vayas a hacer, infórmate un poco, preguntas en Google de si quiero arreglar lámpara, qué colores son y cómo tengo que poner el multímetro. Ahora te hacemos nosotras un ejemplo, pero siempre chequea. Y si estás arreglando tu mando, pues lo mismo. Googlea lo que te haga falta, no hay que ser tímidos para esto. Y de hecho, en algunos aparatos ya lo pone en la etiqueta. Si queréis, o sea, si dais la vuelta a una lámpara, o a veces tiene una etiqueta, otras veces no, depende si la compro de segunda mano, igual ya no tiene nada. Pero muchas veces, o el secador de casa, siempre lo pone, pues que pone 220 o 230/50 Hz. Y un simbolito así como una bolita. Pues eso significa que tiene que ir conectado a la red, por ejemplo. Así que vamos ahora sí, con cómo utilizar el multímetro. Vale, pues aquí tenemos un setup de ejemplo, una regleta, unas pilas normales y un juguetillo que teníamos por ahí. Entonces, ¿cómo utilizaríamos el multímetro? Vale, pues nos viene esto así, el multímetro,
Algunos tendrán más conectores, otros menos, pero básicamente el negro siempre se pone en el El común, básicamente. común y el rojo, en nuestro caso, vamos a medir, por ejemplo, la tensión, voltaje, en la V. Pero vamos, leer siempre el manual de vuestro multímetro. Exacto. Según la aplicación que queráis hacer. Cómo se conecta, lo pondrá. Y luego aquí vemos diferentes cosas, porque como todo, pues tiene diferentes modos, depende de qué tipo de multímetro, si es más simple o más complejo, podrás medir más o menos cosas. Mira, de hecho este tiene para medir temperatura en Celsius y también para medir diferentes componentes como resistencias, condensadores, diodos. O este es muy útil porque ves que pone aquí este símbolo de sonido. Yo lo utilizo mucho para cuando, si por ejemplo me deja de funcionar una cosa, lo primero que hago es hacer así, y ahora que es azul significa que tengo que apretar aquí el botón azul y ahora ves el sonidito. Y entonces si hago así, ¿por qué no pita, Cora? Aprieta, aprieta. Ah, vale. Vale, si hago así, Es que este es mi multímetro, no soy yo. vemos que pita. Por lo tanto, significa que hay conexión entre ellos. Y por ejemplo, si lo primero que hago, si por ejemplo algo me deja de funcionar, miro a ver si el circuito realmente está conectado. Y una forma es con este modo. O sea, por ejemplo, con este cable del enchufe. Claro, si yo mido aquí, vale, este no es, pero probablemente sea este. Entonces veo que este cable negro, o sea, este cable marrón está conectado aquí. Pero vamos, ahora vamos a medir tensión. Y vamos a medir tensión tanto como en el caso de la red o en el caso de unas baterías normales. Vale, en el caso de la regleta, O la extensión, o como lo llaméis. de la extensión que la conectamos a la red de casa, el tipo de energía, al ser diferente, por ejemplo, en este multímetro, para cambiar entre continua, que se dice DC, y AC, que es la olita, para que darle el botón azul. Entonces ahora vemos que pone AC, que es el modo que utilizamos para medir en la regleta de Que casa. AC significa corriente alterna Sí, y la DC... DC, corriente continua. Vale, pues ahora hago así, Esto cuidado, si lo hacéis en casa. porque tiene protecciones. Vale, la regleta no está encendida. Si la encendemos, vemos que tenemos 234 voltios, que comparado con una pila podéis ver que es mucho más. Entonces, por eso, la razón por la que no metemos los dedos en el enchufe es porque tenemos casi 10 veces más que lo que tenemos, 100 veces más 200 veces más. que lo que tenemos en una pila. O sea, no os lavéis la cara con lejía o no os lavéis la cara con una cáscara de agua. Siempre mirar con qué estáis jugando. Exacto. Vale, y para los que ya sabéis un poco más de electrónica y trabajéis con ingeniería, igual os suena más este. Este nos ha costado 10 euros. Sí, o 15, no sé, lo que sea. Y luego están estos aparatos, que también es un multímetro, pero imaginad cómo más de complicado es. Y es que simplemente este, por ejemplo, lo utilizamos en el caso de que está calibrado, que significa que funciona muy bien respecto a las referencias. Que alguien ha venido y ha dedicado tiempo a validar que lo que mide es correcto. Y entonces cuando trabajamos con los productos electrónicos, utilizamos este porque así, cuando medimos tensiones y voltajes, sabemos que lo que medimos es correcto, principalmente, y entonces podemos precertificar los aparatos, o sea, los Y bueno, productos. también porque estos los podemos conectar al ordenador y luego pues hacer curvas de Excel y demás para Sí, hacer los puedes programar. reports, digamos. Vale, pues si medimos con esto la pila, por ejemplo, nos Y saldrá lo encima mismo, ¿no? tiene incluso casi menos botones y es muy fácil. Tú le das aquí al DCV Porque queremos medir la pila y Exacto. sabemos que eso es DC. y, por ejemplo, cogiendo esta misma que he cogido antes, pues vemos que tiene hasta 4 decimales de precisión, de hecho, y nos dice que tenemos 1,5358 voltios. Vale, pues esto sería el multímetro. Ya habéis visto que podéis tener diferentes tamaños, formas y precios. Depende de vuestro tipo de aplicación, lo que queréis hacer. Y nada, ahora vamos a la siguiente herramienta. La siguiente super herramienta es una herramienta súper sencilla, que de hecho la tienes por casa seguro, O parecida. pero que en nuestro día a día como ingenieras electrónicas la utilizamos todo el rato. Y son, bueno, pues unas tijeras especiales. Y que para arreglar cualquier cosa de tu casa que se haya estropeado la vas a necesitar seguro. Cualquier cosa que involucre cables hay que utilizarlas. Y es un pelacables, pero básicamente es eso, unas tijeras especiales. De hecho, puedes utilizarlo en tu casa, unas tijeras normales y corrientes, simplemente tienes que tener un poco más de paciencia. O los dientes, pero igual te cuesta más la factura del dentista que el pelacables en general. Ahora os enseñamos cómo se usan y los diferentes tipos, por si quieres ir un poco más fancy, de herramientas de laboratorio para tener un setup
divino. Vale, pues aquí tenemos el setup de las herramientas que solemos utilizar como pelacables. Esto es lo más parecido que tenía yo ahora a unas tijeras. Es unas, pues las alicates que igual tienes en el taller, pues igual, vienen muy bien. Pero luego aquí tenemos herramientas un poco más elaboradas o más fancy. Este pelacables que te viene aquí, pues con las medidas ISO, que son como los estándares especiales para cables y demás, y los diferentes diámetros que puede tener el cable. Luego este es muy cuco, parece un poco más raro y dirías, ¿qué es esto? Bueno, pues esto también es un pelador de cables. Ves aquí el diámetro, puedes ajustar el diámetro del cable y tú aquí pones el cable y lo pelas. Y con esto puedes ajustar la longitud, si lo pelas más cerca o más lejos. Mira, espera, vamos a hacerlo. Con un cable de estos, que tenemos aquí un montón de cables de ejemplo, lo cortamos. Opa. Y ahora aquí metemos el cable dentro, no sé qué diámetro hay ahora. Hasta la longitud que queramos, apretamos aquí. Y queda divino. Y ahora pues para hacer empalmes por la casa y tal, pues ya está, ya lo tenemos hecho. Luego otro de mis favoritos es esta, que también es unas tijeritas y hace lo mismo. Este me gusta más porque tiene toda la funcionalidad de pelar, cortar y simplemente tienes que tener un poco más de cuidado de cómo fuerte aprietas y se pela también súper fácil. Y luego ya si eres un pro cirujano o eres un ingeniero más elaborado, esto es un bisturí que lo utilizan los médicos, pero también los ingenieros electrónicos y es lo mismo. Lo que pasa es que para este tienes que tener un poco más de cuidado, tienes que tener más paciencia. Tienes el cable y tienes que ir poco a poco, ir pelando como si fuera un lapicero hasta que se pelee del todo y también te queda muy bien pelado, básicamente. Pues estas son las herramientas básicas de pelacables. ¿Y por qué es indispensable esta herramienta? Pues principalmente porque te va a salvar de un apuro, porque siempre hay que pegar cables a la hora de arreglar las cosas y porque también son muy baratas. Así que no cuesta nada tenerlas en tu despacho, de hecho si puedes tener un par más por si acaso, porque siempre se suele perder alguna. Pero eso siempre es utilizar para si se rompe algún cable de la lámpara del conector. ¡Pam! Ya sabes qué cables necesitas, pelas y sueldas o haces el apaño que tengas que hacer con el celo y ya está. Y ya está. Pero vamos, este es uno de nuestros más. Y también no hay excusa para tener unas tijeras especiales en casa para hacer cosas de electrónica. Por último, la herramienta que debes tener si quieres meterte en esto del mundo de la electrónica. Y no es tanto ya para arreglar, yo creo que directamente con el multímetro y el pelacables es suficiente para que empieces a arreglar cosas por casa. O sea, ya con esas dos no tenías excusa, pero con esta ya no tienes excusa para directamente probar tus propios circuitos, tanto si son como para arreglar o si quieres probar cualquier cosa. Sobre todo para aprender sobre electrónica que nos rodea en todos lados. Y además también es muy barata, por 3 euros puedes encontrar cosas como estas. O menos. O sea, si te metes en AliExpress. ¿Y qué es esto? Esto se llama protoboard. Y lo tenemos que pensar como si fuese pues el lienzo donde vas a poner tu circuito. Donde vas a conectar componentes, pip, 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 y que todo funcione. Y como el dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras, os lo vamos a enseñar. Os lo vamos a enseñar. Vale, pues esto sería una protoboard y normalmente no estáis acostumbrados a ver esto, supongo, o igual sí. Entonces, genial, no tengo que explicar nada, pero voy a explicar para los que normalmente no sepáis qué es esto. Y es que seguramente que si habéis visto este tipo de placas, ya sea pues dentro de un ordenador, dentro de un móvil, cualquier placa electrónica, y si no la habéis visto, pues ahora las veis. Pues para poder llegar a hacer esto, normalmente se empieza con esto, pasando por varios steps, varios pasos. ¿Qué hacemos? Pues nuestro circuito que queremos diseñar o lo que queremos probar, primero se monta aquí, se monta en nuestra protoboard. Por eso es por donde empezamos a hacer nuestros diseños y probarlos. De hecho, se llama protoboard de prototipado, pero también se suele conocer como breadboard, como pan, o sea, como... Masa madre. Sí, un poco como masa madre, porque es lo básico y aquí pones tu prototipo, verificas que funciona y ya pues continúas. Y por ejemplo, un ejemplo muy tonto que hicimos un workshop aquí en la empresa para los niños de nuestros compañeros y simplemente hicimos un Rudolf que tiene una pila, una resistencia, un LED y un botón. Entonces cuando aprietas el botón, pues se enciende la nariz del Rudolf. Pues primero vemos que esto lo hemos soldado en este tipo de placa. Pero para empezar con este circuito, pues lo montamos aquí en la protoboard, que directamente estos son los componentes que tenemos aquí. O sea, esto aquí con celo es una pila con el cable. Sí. Entonces conectamos la pila, lo primero, conectamos la resistencia y luego conectamos el LED y vemos que se enciende. Entonces, con esto validas que tu idea, que el LED, por ejemplo, no se está quemando. Si no funcionase, pues igual cogería el multímetro, miraría si es que la pila está cargada, si no está cargada, o si en realidad la resistencia está haciendo conexión con el LED. Pero bueno, en este caso nos funcionaba y nada, pues simplemente metimos un botón de por medio para poder encender y apagar nuestro LED.
Me encanta que te hagas la sorprendida de que funciona así cuando normalmente nuestro trabajo es hacer este tipo de placas. Pero para los niños, en plan, esto simplemente es el ejemplo que es fácil. Actuando humilde. Porque siempre cada vez que... Yo me acuerdo cuando el primer circuito funcionó, o sea, fue casi lloro. A ver, obviamente era más complicado, ¿no? Pero, en fin. Bueno, entonces, el siguiente paso son estas placas que son protoboards. Bueno, son placas vírgenes que directamente no están conectadas entre sí y tú tienes que soldar las cosas. Esto es como el lienzo que estamos hablando. Y aquí sueldas tus componentes. Ya no los tienes que colocar, como he hecho yo, sino que los tienes que soldar. Entonces aquí ya necesitarías pues estaño, soldador, flux, y necesitarías más herramientas. Pero simplemente para empezar los circuitos, ¿ves? Una protoboard. Y estas pues tienen diferentes tamaños, diferentes formas y ahora también incluso las puedes llegar a tener flexibles, por lo tanto puedes hacer tus prototipos flexibles. Pero estas son bastante más caras, ¿no? Sí. Si estos son pocos euros, como 2 o 3 euros. Sí, 3 euros, estas son 10 euros por placa, 10 euros. Porque la tecnología que utilizan para fabricarla es un poco más compleja y se está ahí llegando al mercado. Y bueno, así como complemento, cuando tienes que hacer las conexiones, aquí por ejemplo no he utilizado cables, pero... Sí, has utilizado dos. Sí, para ahí, pero la resistencia y el LED no lo he conectado con cables. Pero que sepáis que podéis utilizar pues, este tipo de cables que se llaman jumpers, o incluso podéis utilizar pues, cables normales de diferentes colores, que los peláis como se lo pela cable, y ya podéis hacer todas las conexiones que queráis. Ya podéis hacer casi este tipo de placas. Exacto. Pues hasta aquí las 3 herramientas básicas que nosotras utilizamos día a día, sí o sí. Y que deberíais tener en vuestra casa. Ya no hay excusa. Y bueno, si dices, no, es que yo ya soy ingeniero y ya sabía esto, bueno, igual es un buen momento de reflexionar y además también lo puedes enviar a ese compañero que quieres que empiece con electrónica, por ejemplo, ay, qué difícil, qué caro. Ahora ya, explicadito paso a paso. Es que no hay excusa, no hay excusa. Pero bueno, esto han sido súper básicas y ahora para los que os gusta un poco más la electrónica, os enseñamos cómo puede evolucionar súper rápido el precio de las herramientas, las cosas que puedes hacer con El ellas. tamaño, las funcionalidades, hay herramientas para todo. Porque esto sí, todos hemos pasado por la época de universidad, que hemos aprendido pues las cosas básicas. Multímetro, osciloscopio, Y generador pues- de señales y poco más. Y lo que decías tú del prototipado este... Así es que se lo estaba comentando antes, muy gracioso porque empiezas porque se ha sorprendido de que funcionaba, ¿no? Pues es que claro, a veces no está intuitivo porque estas placas se pueden convertir en esta otra. Krakens de cables volando. Entonces llega un momento que tú haces tu circuito, empiezas por circuitos así simples, haces otro circuito, quieres probar esta idea y al final acabas con una placa llena de cables y que si no funciona, pues es que no sabes, has puesto tantos cables que no sabes cuál está fallando o cuál es la conexión. Pero vamos, para llegar a ser un trabajo haciendo las plaquitas estas que hacemos, todos hemos pasado por el mismo barco, todos hemos hecho estos Krakens de cables, así que no pasa nada, es una curva de aprendizaje, así que estamos todos aquí para aprender. Y ahora sí, os enseñamos cómo pueden ser herramientas un poco más elaboradas, que ya no se utilizan para cosas de por casa, sino que son ya para hacer desarrollo de productos. Vale, antes hemos comentado el multímetro digital, que era un poco más especial. El siguiente paso de si estás aprendiendo electrónica o estás estudiando o quieres hacer tu setup más chulo, es un osciloscopio, que también te sirve para medir pues, la batería y tal, pero también te sirve para medir tensiones y hacer cosas muy chulas, como el vídeo este de hacer osciloscopio, música de osciloscopio. Pero vamos, ya vemos que tiene muchos más botones y el precio es mucho más caro. Y luego ya seguimos por aquí, tenemos esta super máquina que es básicamente para certificar. Es una réplica de un dedo humano que lo que hace básicamente es dar calambrazos de ESD, de electricidad electrostática, pero de forma científica. Puedes repetir el mismo calambrazo de dedo y así puedes verificar que tu circuito sobrevive. Mucho más cara, mucho más cara. Luego tenemos aquí esta nave espacial, es enorme. Dentro vemos que tiene pues, estos conitos y demás. Eso también se sirve para certificar, básicamente para decir que tu producto es legal en Europa. Y mide el ruido eléctrico de tu dispositivo, que funciona con esta caja enorme, que básicamente aquí están como todos los cerebros, mira, son estas cajas. Todos los instrumentos. Uno sirve para escuchar y el otro para meterle ruido a tu dispositivo electrónico y que ver si aguanta o no aguanta. Y luego si empieza a fallar, utilizas este tipo de cosas que son Spectrum Analyzer, que básicamente es como una varita mágica de Harry Potter, que vas midiendo dónde viene el ruido eléctrico en el dispositivo. Y luego, por ejemplo, esta de aquí, también está chula, también es enorme, son grandes. Esto, por ejemplo, es una torre de comunicaciones, o sea, imita una torre de comunicaciones. Entonces tienes un dispositivo móvil y quieres
quieres hacer unos test de forma controlada, pues tienes esto para imitar lo que sería telecomunicaciones. Y esto es porque también, pues como un móvil de teléfono, tiene audio. Entonces tú te pones aquí a escuchar el audio y ver si hay algún ruido que no debería estar. Pues esto ya son cosas un poco más complejas. Y también tenemos aquí también, por ejemplo, hornos, que una forma de hacer un horno low cost es básicamente tener una nevera y la modificas en una bomba de calor, pero esto es un poco más elaborado. Y aquí tenemos otra que es, digamos, un congelador. Pues para medir que si tienes un reloj, si te vas a surfear al Caribe a 40 grados te funcione, pero si te vas también a esquiar a los Alpes a menos 20, pues el reloj te siga funcionando, pues se testea aquí. Cámaras climáticas. Sí, cámaras climáticas. Y bueno, quiero enseñar también, mira, todo esto que veis ahí, todo Ay, que no hay luz. son instrumentos. Así que muchos más para el vídeo. Bueno, ya habéis visto también todas las herramientas un poco más elaboradas que utilizamos como ingenieras, pero para empezar, esas tres que hemos hablado al principio. Y si queréis que hablemos alguna en específico, o si os da curiosidad que enseñemos más, pues dejárnoslo en comentarios, que os podemos enseñar y también cómo funciona, eso no hay ningún problema. Pero esto ya es más ingeniería en detalle. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo. Esperamos que hayáis aprendido algo y hayamos revivido vivencias y memorias. Vivencias en los ingenieros y despertáis esa chispa en el resto de gente. Exacto. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao. Al final hemos dicho las camisetas, joder.